Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarles en esta nueva emisión de Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Hoy platicaremos acerca de la Pascua, una nueva vida en Jesucristo. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Estamos felices porque nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, y al resucitar nos ha dado una vida nueva en el Espíritu Santo. Por eso, gracias por dejarnos entrar a su casa a compartir esta nueva vida en el Señor Jesucristo. Recuerde que trabajamos para usted. Por eso, lo que usted piensa, opina, nos sugiere es lo más importante para nosotros. Bueno, les decía que hoy vamos a platicar acerca de la Pascua, una nueva vida en Jesucristo. Y para eso quiero dar la bienvenida a nuestro gran amigo y compañero trabajador de esta Comisión de Comunicación Social, el Padre Juan Francisco Salcido Williams. Padre Coquis, ¿cómo estás? Es un placer estar contigo, Luis Alonso, esta mañana. No, el placer es mío. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, fíjate, muy bien, con mucho trabajo, gracias a Dios por estos días tan hermosos que hemos vivido y que hoy culminamos, ¿no? Sí, estuvo una semana realmente bellísima. Yo vi mucha participación en la gente, vi que la gente realmente se metió en el misterio que estaba celebrando. Fíjate que así es la Semana Santa, siempre trae gente que regularmente durante el año normal no lo vemos, ¿no? Ajá. Quizá porque vienen de vacaciones, porque están con su familia, porque vienen con sus hijos, porque vienen a visitar a los abuelos. Yo estoy en una colonia muy popular donde ahí están los abuelitos, los papás, y viene gente incluso de Estados Unidos, de otras partes, a pasar el momento de vacaciones aquí. Y se vive unas celebraciones muy vivas, muy llenas de fe, muy esperanzadoras para la Claro, iglesia. sigues en el ranchito, padre. Ahí estamos todavía, en la parroquia La Sagrada En la Familia. Sagrada Familia, allí por la calle Oviachic, ¿verdad? Oviachic y Palmito, exactamente. Sin número, Sí. como era antes en los Como pueblos, era ¿verdad? antes, sin número. Bueno, es que subes y topas con la parroquia directamente. Así es, así es. Sí, yo también tuve una semana muy llena de entusiasmo. La gente realmente se metió en el misterio que celebraba y, por supuesto, muchas caras nuevas, ¿no? Muchas caras nuevas. Pero hay un dato muy interesante que a mí me llama mucho la atención. Yo no sé si tenga que ver con la forma en que nosotros vamos educando a la gente o cómo la nueva cultura de las redes sociales, de los medios de comunicación, van haciendo que mucha gente no participe en este misterio tan importante de la salvación. Coinciden las vacaciones con la Semana Santa y mucha gente se pierde de la gracia de Dios porque se va de vacaciones. Yo no digo que sea malo irse de vacaciones. No, por supuesto. Pero fíjate cómo ha llegado la forma de ver las cosas, que lo que nosotros llamamos Semana de Pascua, que hoy comenzamos, el mundo contemporáneo, los chamacos, en los memes, en las redes sociales, le llaman Semana Diabla. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Es algo completamente contradictorio a lo que estamos viviendo. ¿Cómo va a ser la semana del triunfo del Señor? ¿Cómo va a ser la semana diabla? Sí, es bien curioso porque la semana en la que el Señor, por su encarnación, vida, muerte y resurrección, nos ha declarado justos ante su Padre, nosotros le pongamos el motete de Semana Diabla, porque es la semana en la que nos damos permiso, bueno, la gente se da permiso de hacer lo que sea, lo que se le antoje. Es una contradicción. Así es. Fíjate que así es y sobre todo que yo me da mucha risa sobre todo que se ha instituido como semana de vacaciones, ¿no? Y se habla mucho de que no, pero yo soy ateo, ¿no?
Ah, entonces no vas a tener vacaciones. Ay, bendito sea el Señor, alabado. Se sacan bromas en las redes sociales, porque todo el mundo es católico, Yo todo soy, el mundo... yo soy ateo, gracias a Dios. Así es, ¿no? Y es como que se recupera la identidad por las vacaciones, Ajá. olvidándose del maravilloso misterio que celebramos. Sí, bueno, yo creo que tenemos muchísimo que profundizar en esta ocasión acerca de la Semana Santa, sobre todo a partir de la Pascua de Jesucristo, cómo nos impulsa a tener una nueva vida. Pero ¿en qué consiste esa nueva vida? Bueno, de eso vamos a platicar después de la pausa. ¿Te parece, Me padre? parece perfecto. Pues vamos a una pausa, no le voy a cambiar. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed, nadie viene a mí si el Padre no lo llama, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. El pan que yo les daré es mi cuerpo, vida del mundo. El que coma de mi carne tendrá vida eterna, tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Estamos platicando de la Pascua, una nueva vida en Jesucristo. Padre Coquis, voy a darme la oportunidad de leer un trozo del Evangelio que leemos este día precisamente. Está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo del 1 al 9. En la versión de la liturgia se lee de la siguiente manera. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Voy a quedarme hasta ahí, Padre, para compartir un poco. A mí me llama mucho la atención cómo el Señor Jesús les había anunciado a sus apóstoles y a sus discípulos que después de morir había de resucitar. Y curiosamente, como su sacrificio fue muy accidentado, fue en viernes por la tarde, y acuérdate que el día entre los judíos empieza a las 6 de la tarde, pues si está prohibido trabajar en sábado, no alcanzaron a hacer los preparativos para una sepultura adecuada. No lo bañaron, no lo embalsamaron, no lo envolvieron en sábanas, sino que lo aventaron a un sepulcro prestado ahí en una cueva. Entonces, evidentemente,
el domingo, porque el sábado no pueden hacer nada, las mujeres van al sepulcro a hacer lo conveniente. ¿A qué? Bueno, a bañar el cadáver, a perfumarlo con aceites, como se acostumbraba entre los judíos, a envolverlo en un sudario, etc. Es curioso cómo no creen, no se han convencido de que su Señor habría de resucitar. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida cotidiana estamos igual? El Señor nos habla, nos interpela, nos llena de esperanza, nos da muestras de un amor incondicional y terminamos sin creerle. Así es. Así es. Los domingos anteriores, uno de los domingos de Cuaresma, hablaba de la transfiguración. Y la transfiguración es ese momento donde Jesús les dice que va a resucitar. Y se queda la liturgia de ese domingo en el Evangelio al final diciendo que ellos se quedaron pensando qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Sí, de hecho, así termina el texto, ¿no? Sí. Les dijo, entonces les prohibió que lo contaran a alguien. Ellos guardaron secreto, pero se preguntaban qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. No entendían. Así es. Y es que y nosotros tampoco lo entendíamos. No entendemos que es la parte de un todo. Ya lo hablaban ustedes en el programa pasado, que se me hizo muy interesante, cómo es la complejidad del hecho de que no es nada más un hecho. Son todos los días, el jueves, el viernes, el sábado, la resurrección. Ahí mismo en la transfiguración Jesús les dice, la pasión es el camino para la resurrección. Ajá. Entonces, las mujeres van al sepulcro y se encuentran con que Jesús no está, ha resucitado. Apenas al pobre lo habían envuelto en unas sábanas prestadas, pero no habían hecho todo el ritual propio del entierro judío. Entonces, ¿qué sucede? Voy a continuar con la lectura del Evangelio. Dice San Juan, salieron Pedro y el otro discípulo, que es Juan finalmente, camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el sepulcro, pero no entró. Bueno, aquí hay otro mensaje bien interesante. Pedro y Juan, cuando reciben el mensaje de esta mujer, de María de Magdala, van corriendo al sepulcro, pero no van emocionados porque creen que Jesús está vivo. Van asustados porque le dijeron que se lo habían robado. No lograban comprender el misterio. Y fíjate que también descubro yo dos tipos de personalidades en el Evangelio. Ajá. Pedro y Juan. Dice, yo me acuerdo muy bien del padre Pedro Moreno Álvarez que decía de este texto, que en paz descanse, decía que este texto que llegó primero Juan y luego después llegó Pedro. Decía, yo creo que lo escribió, porque fue escrito por Juan, ¿no? Entonces llegó primero Juan. Pero fíjense qué curioso, las dos personalidades. Juan llega y se para, mira, no está. Llega Pedro después, se mete, revolotea, tienta todo, no está. Son dos formas de ver la misma situación, una contemplativa y la otra activa. Oye, qué interesante. Juan contemplativo llega y ve el sepulcro y los lienzos acomodados en sitio aparte, pero no se atreve a entrar. A Juan le basta ver para convencerse. En tanto Pedro, desbaratado como era él, un primario, llega y mueve todo, entra corriendo al sepulcro. Dos personalidades que pueden ayudarnos a entender nuestra forma de vivir la fe en la actualidad. Así es. ¿Qué te parece si hablamos de eso al regresar de la pausa? Claro que sí. Por favor, no le vaya a cambiar. En un momentito regresamos. Contemplamos al mirar tu presencia que es real. Te has entregado a toda la humanidad. Elegiste habitar en un pedazo de pan. Desde lo pequeño, la
muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica en Hermosillo. Padre Coquis, qué interesante lograr entender que en la iglesia no todos vivimos la fe en Jesucristo de la misma manera. Y ya desde los primeros textos del Nuevo Testamento lo vemos reflejado. Juan llega al sepulcro y contempla y cree. En cambio, Pedro llega y se mete activamente y mueve todo. Digo, evidentemente, una intención teológica aquí está. Juan le da el primado a Pedro, porque Pedro es la cabeza de la iglesia. Pero, ¿cómo también nosotros en la actualidad vivimos la fe en Jesucristo de formas diferentes? No somos un ejército donde todo mundo uniformemente reza igual, canta igual, ora igual. Somos diversos en la iglesia. Así es, diferentes carismas que se juntan y se unen precisamente por el misterio de la resurrección del Señor. Porque es la resurrección la que genera en nosotros los carismas necesarios para llegar hasta el último rincón de la tierra. Es el mensaje primordial de la resurrección. Sí, ahora, esto a mí me parece importante porque muchas veces tenemos la tentación de que todo el mundo sea igual en la iglesia. Uniformar, la tentación de uniformar a todos, cuando en realidad la iglesia es diversidad. Y yo creo que ahí encontraríamos la primera característica de lo que sería una nueva vida después de la Pascua. La nueva vida consiste en aceptar que en la iglesia somos diversos. Habrá gente que ore, pues, contemplativamente, con mucha solemnidad, pero habrá otra que ore y alabe al Señor, pues con danzas y aplausos y gritos y cantos, y está bien. Así es, tan necesarios unos como otros. Yo creo que en el ser y en el quehacer de la iglesia, que yo creo que más o menos se define en esto, ¿no? Alguien que busca el ser, que lo contempla, que lo medita, que lo reflexiona, que desde la seriedad y de la contemplación nos da caminos para llegar a diferentes modos o a diferentes situaciones, y el que lo hace, el que lo lleva a la práctica, el que encuentra y conquista esas metas que el otro planteó. Claro, entonces, una nueva forma de vivir la vida nueva de la resurrección es la diversidad de carismas en la iglesia, porque tú lo has dicho, necesitamos gente contemplativa que piense, o sea, que discierna, que analice, que calcule cómo deben ser las cosas, mientras que otros que no tienen esa capacidad son los que van a ir a realizarla. No podemos vivir unos sin otros. Así es, así es. Y sobre todo, por ejemplo, como Pedro, ¿verdad? Pedro era un hombre impulsivo, pero ¿cuántas veces, y el mismo Pedro, y muchas veces nosotros, cuando actuamos, cuando nos volvemos en ese activismo, se nos olvida y nos cansamos y nos equivocamos, ¿no? Entonces hay que recurrir a los contemplativos. Hay que recurrir. Hay grandes pensadores en nuestra iglesia. Hay un obispo brasileño que se llama Pedro Casaldáliga, no puedo mencionarlo. Claro. Y él decía que cuando las cosas van mal, no hay que tener miedo a volver a los inicios. Porque a veces decimos, ay, ¿qué hago? Simplemente regrésate. Y desde donde empezaste a hacer las cosas bien, de ahí continúa. Así es. Entonces ahora tenemos una segunda característica de la vida nueva en Jesucristo. La primera fue, amemos, respetemos y promovamos la diversidad. Y segundo, si ha cerrado el camino, vuelve a los inicios. O sea, desanda el camino y empieza otra vez. Dice que lo más difícil, la actividad más difícil para el cerebro humano es desaprender. Algo que ya aprendiste mal, sí, lo vas a hacer siempre mal. Sí, pues, entonces eso que decías tú, desandar el camino es muy importante, pero el inicio, ¿cuál es nuestro inicio? La resurrección, que hoy celebramos. La resurrección es el inicio. Y por supuesto que nos va marcando un camino. Nos va diciendo un rumbo fijo. ¿Cuál rumbo? Pues el rumbo de la esperanza, el rumbo de la alegría. La vida. El rumbo de la vida. El rumbo de saber de que aunque vivimos en una sociedad o en un mundo lleno de desgracias, de violencia, finalmente la muerte, el pecado, la injusticia
pues no tienen la última palabra, Padre. Así es, como dices tú. Por eso la iglesia, en todas sus formas, aunque muchas veces criticada, es una defensora de la vida. Ajá. Porque es de donde radica nuestra fe. Jesús venció a la muerte para darnos vida. Ajá. ¿No? Ahora, ya tenemos dos características. Promover y aceptar la diversidad. Y además, volver a los inicios de la resurrección. El inicio del cristiano está en la muerte y resurrección de Jesucristo, no está en otra parte. Pero nos pasa algo bien curioso. Muchos cristianos inician su vida de fe, inician su proyecto salvífico, no en la muerte y resurrección de Jesucristo, lo inician en otro tipo de experiencias. Que se me apareció no sé quién, que me habló no sé qué santo, que hice aquello, que me comprometí a eso. No, tu inicio está en que Jesús murió y resucitó por ti. Todo auténtico camino en la iglesia debe de nacer en el querigma. Y el querigma, la parte fundamental de nuestro querigma es la pasión, muerte y resurrección. El anuncio de esa pasión, muerte y resurrección del Señor. Puede haber diferentes formas de encontrar a Dios, pero siempre tiene que tener como base ese anuncio querigmático. Muy bien. Padre, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa y yo regreso con el texto del Evangelio de hoy y lo seguimos platicando? Por favor, no le vaya a cambiar. Hay una tumba vacía, a ti la muerte no te pudo detener, mi Dios vivo está, vivo por la eternidad, invencible, maravilloso, asombrada estoy de ti, y este gozo que me atrapa no puedo esconder. Qué bueno que continúa con nosotros en Palabra de Vida. Fíjese que el teléfono está suene y suene y yo aquí traigo mi teléfono celular. Bueno, no es mío, no, es del programa. Y no se le olvide, no respondemos llamadas si nos marca el teléfono celular, solamente mensajes de texto. Lo quise sacar de la bolsa y resulta que se lo di a la productora, entonces por eso no lo pude leer. Pero ella ya me pasó un mensaje que nos manda Enriqueta del puerto de Veracruz. Amalaya San Veracruz. Nos dice, yo tengo un hijo de 10 años que por desidia lo fui dejando y no está bautizado. Pues este viernes, pues me imagino que el Viernes Santo, pues o sea, este viernes supe que iban a bautizar gente grande el sábado, o sea, con un día de anterioridad. El sábado santo en la noche y lo fui a apuntar y me salieron con que no se podía, que el niño tenía que prepararse y empezar a ir al catecismo cada semana y que se bautizaría hasta el año que entra. ¿Pero qué les pasa? Qué falta de caridad cuando uno quiere hacerles el favor de hacer las cosas bien. Yo le dije a la señorita que me atendió que si Dios guarde la hora, el chamaco se muere sin el bautismo, la responsabilizo a ella por habérmelo rechazado. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, yo te dejo, Padre Coquis, que le digas a Enriqueta algo. Sí, mira, cada conferencia episcopal de los países toma ciertas determinaciones con los niños y sobre todo con las personas adultas no bautizadas. No sé, en el caso de Veracruz, de ¿no? la arquidiócesis de Veracruz. Aquí en Hermosillo me parece que la edad para recibir una formación más amplia es de los 7 años, ¿no? Antes de los 7 años el niño puede ser bautizado con la plática de los papás y los padrinos. Después de los 7 años el niño requiere un proceso de preparación, porque el niño ya tiene que ser capaz de entender lo que va a recibir, ¿no? En la gracia del bautismo. Claro. Bueno, no se te olvide el nuevo decreto del señor arzobispo Rendón. Es decir, ahora en la arquidiócesis de Hermosillo, bueno, en toda la provincia de Hermosillo, que es
las diócesis de Culiacán, la diócesis de Los Mochis, Obregón, Hermosillo, Nogales, etc. Ahora el decreto dice que todo niño o adulto que se va a bautizar requiere 1 año mínimo de preparación. Así es, o sea, no es nada más, a veces pensamos que yo lo quiero bautizar y listo. Sin embargo, se le está olvidando precisamente en estos días santos que el proyecto de Dios es esa formación, es amar a Dios, respetar a Dios, aceptar a Dios y tenerlo en la vida. Y eso no se adquiere simplemente apuntándolo, requiere una preparación, un proceso, y esperamos que le haya respondido a la pregunta de la señora, ¿no? Sí, esperemos que ella nos comprenda también, ¿no? Tengo una pregunta de Joaquín León de Agua Prieta. Él nos dice, yo quiero aprovechar para hacer una queja. Dice, el año pasado que fuimos a misa, el sábado santo, por más que quisimos prender nuestra vela del cirio que llevaba el sacerdote, no se detenía el tiempo necesario, sino que puso a los acólitos con otras velas a que nos encendieran las nuestras. Eso no se vale. Si para eso están, para servir al pueblo, nada les cuesta dejar que encendamos nuestras velas del gran cirio. Eso lo vivimos cada vez. Sí. Tiene su significado, no crea que nada más es por rapidez. Ciertamente el Sábado Santo es una de las misas más concurridas, ¿no? Sí. Ahí contempla la liturgia 3 momentos en que se detiene el cirio, ¿no? En una procesión se detiene una vez, se hace un canto, se detiene la segunda vez y ahí se prende en la segunda ocasión. A ver, cántalo, padre. Dice, mirad el árbol, mirad el árbol. Cristo, luz del mundo. Cristo, luz del mundo. ¿Sí que no? Sí, no me acuerdo cómo se responde. No, Pues que siempre decimos la parte. Pero te quise hacer cantar. Siempre decimos la parte no la que se contesta, sí. Por eso no nos acordamos de la parte que se contesta. En la segunda parte es cuando se enciende el cirio. Ajá. Las personas cercanas encienden su cirio del cirio pascual. Pero ahí viene su significado. No nada más tenemos que aceptar la luz del Cristo. También nosotros estamos compartirla en la luz de Jesús a los demás. Por eso no nada más es prender la luz del cirio, sino la luz que va del cirio a los demás de parte de nosotros. Es lo que, por ejemplo, cuando hay las primeras comuniones o las confirmaciones, yo lo que hago es, la catequista prende el cirio y luego de la catequista a los niños. ¿Qué significa esto? Ella compartió su fe con los niños. O sea, lo que estás queriendo decir es que los que están cerca del cirio encienden su vela y como un símbolo litúrgico ellos comparten la luz de Cristo. Así es, porque todos estamos llamados a compartirla. A veces decimos, no, yo recibo. Ese muchacho que nos habló de Agua Prieta, me parece ser. Sí, Joaquín. Joaquín, él también tiene esa obligación de recibir la luz de Cristo de otras personas, pero él también tiene esa obligación de compartirla con otros. Exacto, la explicación me parece excelente. Porque imagínate si el padrecito se detuviera a que todo mundo encendiera la vela del cirio. O sea, estamos hablando de que van 1000 personas a misa, o sea, y luego son 7 lecturas y el pregón pascual y los que se van a bautizar, las letanías de los santos, pues póngale unas 7 horas. No, hay que tener un poquito de sentido común y entender el sentido litúrgico. Es, yo enciendo, tomé la luz de Cristo, ahora como bautizado, la comparto con el que está enseguida de mí. De tal suerte que compartiendo la luz de Cristo, logramos iluminar el mundo. No le vaya a cambiar, por favor, en un momentito. Contemplamos al mirar tu presencia que es real. Te has entregado a toda la humanidad. Elegiste habitar en un pedazo de pan. Desde lo pequeño, la grandeza reflejar. Cielos y tierra proclaman tu gloria. Todo tu pueblo canta con gozo. Señor, ¿a quién iré?
nosotros en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Voy a aprovechar porque nos llamaron por teléfono para mandar un saludo especialísimo a todos nuestros televidentes en Nacorí y a todos los pueblos de la Sierra Alta de Sonora, un afectuosísimo saludo. Déjame volver al texto de San Juan, capítulo 20, versículo del 1 al 9. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo. Dijimos que llegó primero Juan, ¿no? Entró al sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, y vio y creyó. Vio y creyó. Yo quisiera rescatar de aquí, como una nueva vida en Jesús, la primacía de Pedro. Juan llegó, contempló y creyó. Pero cuando Pedro entró al sepulcro y pudo corroborar que el Señor no estaba, sino que había resucitado, entonces Juan confirmó su fe y creyó. Entonces, Pedro es importante. No, es lo más importante, es muy importante porque su trabajo, su labor. Miren, el misterio de la resurrección llegó tanto a Pedro que fue capaz incluso de morir. El hombre que había rechazado, el que había negado la cruz, murió crucificado. Porque cambió tanto en su persona, le dio tanto valor a lo que él hace. Yo siempre les digo a los jóvenes, a las personas que van a misa, ¿qué estarías dispuesto a hacer por alguien que sabes que te va a amar incondicionalmente? Y eso es lo que sabía Pedro y lo que sabía Jesús. ¿Que lo iban a resucitar? No, sabía que alguien lo amaba incondicionalmente, y alguien que te ama incondicionalmente no te va a dejar caer. Y eso es lo que Pedro comprendió, que Jesús lo amaba incondicionalmente. La vida de Juan es una vida muy distinta, precisamente por ser contemplativo. Como ustedes saben, Juan fue el que vivió más años. Claro. Y fue el que su labor de pensamiento, de reflexión en una cueva, cuentan, ¿no? Ajá. En una cueva reflexionó Juan por mucho tiempo y le dio a la iglesia herramientas muy válidas y muy valiosas para su crecimiento. Pero Pedro, con su labor, con su evangelización, con su martirio, nos mostró un camino que Jesús le había mostrado a él. Híjole, yo creo que vamos cuesta arriba llegando a puntos fundamentales de la vida nueva. Una vida nueva en Cristo después de la Pascua es convencerse de que alguien nos ama incondicionalmente. ¿Cuánto cambiaría nuestra vida si creyéramos eso, Coquis? Imagínate, o sea, saber, yo sé que me puedo equivocar, que puedo herir, que puedo ofender, que puedo volver atrás, que puedo hacer las cosas bien, pero siempre ante el saber que alguien te ama incondicionalmente. Tu vida no vuelve a ser la misma. No vuelve. No quieres volver a ser el mismo. Porque si la vocación del ser humano es amar y ser amado, comprender que alguien me ama incondicionalmente, me cambia. Sí. Me cambia totalmente. Y esa es la palabra clave, incondicionalmente, es decir, sin condiciones. Ojalá que tuviéramos la oportunidad, la gente que está en sus casas, en sus hogares, hasta donde llega la voz de Telemax, buscar esa palabra. Googlear, como dicen, no sé si se podía decir, por eso lo... Ajá. Googlear incondicionalmente. Sin condición alguna. No tienes nada que hacer para que yo te ame. Le dice Así sería. No tienes nada que hacer para que yo te ame. Híjole, eso es vida nueva. Déjame irme a más preguntas, ¿te parece? Me parece perfecto. Me voy a ir ahora a Guaymas. Juan Renterías te habló, porque está así dirigida totalmente a ti. Nos dice Juan, este año tengo pensado irme a pasar la Semana Santa a un rancho con mi familia. Hace mucho que tengo ganas de hacerlo, de hacer algo diferente, y no quedarnos aquí, pues mi señora nos deja divertirnos todo el día, pero en la tarde nos lleva a la iglesia, pues dice que es obligación. Si yo falto el Jueves Santo, el Viernes Santo,
el sábado santo y el domingo de resurrección a misa, ¿no podré comulgar cuando vuelva a misa? Mira, son cuestiones muy técnicas, pudiéramos decir. Cuestiones de derecho. Cuestiones de derecho canónico, etc. Sin embargo, yo pienso y estoy convencido que vivir el Tríduo Pascual, amar a Jesús en toda su totalidad, más que una cuestión legal, debes de pensar también en lo que vas a perder como... no sé cómo explicarme, Padre Luis, en ese sentido. Y quisiera que me Es la ayudaras. mejor forma. Piensa en lo que vas a perder. En lo que vas a perder, no tanto en que voy a poder comulgar. A veces nos fijamos en la regla, en la ley, y se nos olvida en lo que podemos llenarnos. La Semana Santa, la Cuaresma y la Pascua, es esos momentos cuando el vaso lo vamos llenando, para cuando vengan los momentos de sequedad, de desierto, tengamos algo de qué beber, ¿no? Así ¿Y es. de dónde se va a llenar? ¿No? Está bien de la naturaleza, del amor, pero sí hay que darle. En cualquier pueblo, en cualquier rancho hay un lugar donde podemos expresar el amor a Dios. Claro, mira, la gente puede salir de vacaciones. A menos que vaya a la Luna, a Júpiter o a otra galaxia, no va a encontrar parroquias. Entonces puede a la vez divertirse y cumplir con sus obligaciones de cristianos. Yo solamente le diría a Juan Rentería, realmente, si faltaste el jueves, el viernes y el sábado a la liturgia, no puedes comulgar. Bueno, de manera triste, pero tenemos que ir a una pausa. Así es. Volvemos en un momentito. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Señor, ¿a quién iremos? Tú que eres palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Nos hemos divertido tanto en este programa, pero no crea que de una forma indebida, sino en la reflexión. Nos hemos gozado, mejor dicho, en la reflexión de la Pascua de Jesucristo. Me voy a la última frase del texto del Evangelio que hoy leímos y vamos a leer en las misas de este domingo. Dice que entró al sepulcro Juan, vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús había de resucitar de entre los muertos. Esto a mí me parece fundamental, Cookies. No habían entendido, creyeron porque no habían entendido las Escrituras. O sea, entender las Escrituras es parte de la vida nueva en Cristo. Sí. Es fundamental el ponerle atención verdaderamente a la Escritura de la palabra de Dios. Sin embargo, lo hacemos poco. Lo hacemos poco. Sí, por ejemplo, yo he hecho la prueba en la parroquia, porque veo a veces que la gente está monótonamente en misa, así como robot. Así, robot, y dices tú, esta gente no vino a celebrar, vino a cumplir con un precepto. Y una vez, Coquis, te voy a platicar algo que hice. Vi que la gente, el Señor dice con ustedes, y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos en la Señor. Y todo era tras robótico, y dije yo, ahorita me las van a pagar, dije yo. Y en la oración universal, pasó una lectora y ya, pidamos por el mundo, por la paz y por la justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por el Papa, por los obispos. Te rogamos, Señor. Y yo, ahorita me las van a pagar. Y al final agarré yo el micrófono y bien solemne dije, Señor, te pedimos que en este momento caigan muertos todos los que están aquí. Te rogamos, Señor. ¿Sí? Es decir, no escuchamos las Escrituras. No escuchamos, por eso no creemos. Por eso no creemos que alguien nos ama incondicionalmente. Oímos la lectura, pero si tú le preguntas a una persona después del Evangelio, ¿de qué trató la primera lectura? No se acuerda.
Es el clásico que llega la gente a su casa y dice, ay, ¿verdad qué bonito habló el padre? ¿Y de qué habló? Ay, no sé, pero muy bonito. Estuvo muy bonito. Lloramos. Lloramos. No le ponemos atención a la palabra de Dios, y sobre todo si queremos fundamentar la vida nueva en Cristo, tenemos que entender las Escrituras, porque no lo menciona nada más esta vez, lo menciona muchas veces, que en la Escritura no comprendían ni comprendemos todavía la grandeza de las Escrituras y lo que ahí está reservado para nosotros. Fíjate, voy a hacer un resumen. Pascua, una nueva vida en Jesucristo. Y Padre Coquis, nos explicaste estos puntos realmente increíbles. Primero, aceptar y promover la diversidad de vivir la fe dentro de la iglesia, no uniformar. Segundo, volver al inicio, es decir, a la encarnación, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Ahí empieza la vida nueva. Tercero, el querigma, es decir, Cristo es buena noticia. Cristo no es mala noticia para nadie. Cuarto, sabernos amados incondicionalmente. Saber que el Señor, así estemos sumidos en el error más grande, en la decisión mal tomada, en el pecado más grave, Dios no nos deja de amar porque somos sus hijos. Así es. Y finalmente, en la necesidad de estudiar y escuchar las Escrituras. Y concienzudamente, porque muchas veces decimos, a ver qué me quiere decir Dios, y abrimos la Biblia y la hojeamos. Como magia. Como mágica. No. Sí. Concienzudamente, de forma organizada. Ojalá que nos diéramos tiempo para hacerlo. Ojalá que nos diéramos tiempo. Pues yo espero, Padre Juan Francisco, que este programa, al menos a mí, me dejó muy lleno de esperanza, muy motivado. Y yo espero que en las misas que vamos a celebrar ahorita, porque nos vamos corriendo de aquí, realmente logremos transmitir esta nueva vida en Jesucristo. Yo te agradezco muchísimo tu presencia en el estudio, pero también te agradezco más que seas miembro de esta Comisión de Comunicación Social. Que Dios te bendiga, Padre. No, muchas gracias a ti y a todo tu equipo de trabajo. Muy agradecido por esta invitación. Muchísimas gracias. Recuerde que el Señor ha muerto y resucitado por usted y le ama incondicionalmente. Y yo los espero en la próxima emisión. Hasta luego. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed, nadie viene a mí si el Padre no el pan que yo les daré es mi cuerpo, vida del mundo. El que coma de mi carne tendrá vida eterna, tendrá